Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Iberdrola presenta caídas en el IBEX 35 después de que la Audiencia Nacional haya imputado a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por los cargos a Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola y de 3 de sus directivos, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Béquer y Rafael Orbegozo, por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo. El magistrado considera que resulta pertinente citar como investigados a Sánchez Galán y a los otros 3 directivos al entender que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente para poder conectarles con los hechos que se investigan en esta pieza. Y hoy es día de mensajes de los bancos centrales. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha avanzado que el organismo podría levantar pronto la restricción al pago de dividendos de los bancos gracias a la sólida recuperación económica de la eurozona. De Guindos ha recordado que el veto inicial al reparto de dividendos ya se flexibilizó y su carácter extraordinario irá perdiendo su sentido a medida que se normalice la situación económica. Ha recordado que es una medida de carácter temporal y extraordinario dirigida a mantener la capacidad de la banca de proveer de crédito a la economía, un objetivo que se ha conseguido. Además, de Guindos ha subrayado la importancia de evitar efectos de segunda ronda en el mercado laboral y en la indexación de diferentes partidas presupuestarias o prestaciones que provoquen la cronificación del repunte de la inflación observado y que obedece de momento a factores técnicos y de base. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señalaba este martes que el Banco Central no elevará los tipos de interés solo por miedo a la inflación. En su discurso ante un panel en la Cámara de Representantes, Powell ha reiterado que esperarán a evidencias que constaten una inflación real. La demanda acumulada acelera la actividad empresarial de la eurozona a máximos de 15 años. Así lo indica la lectura preliminar del índice compuesto de gestores de compra PMI, que ha subido hasta los 59,2 puntos desde los 57,1 del mes de mayo. En el caso del sector servicios, la actividad en junio ha mantenido el ritmo de expansión del mes anterior, con una lectura preliminar de 63,1 puntos, mientras que las manufacturas, el índice PMI adelantado constata una aceleración hasta los 58 puntos desde los 52,2 de mayo, su mejor lectura en 41 meses. Argentina anuncia un pago parcial de 430 millones de dólares al Club de París en el marco de las negociaciones para una reestructuración de los 2.400 millones de dólares, 1.960 millones de euros de deuda que arrastra el país. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha señalado que han llegado a un entendimiento para obtener un puente de tiempo que les permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento. Con este pago al Club de París, cuyos principales acreedores son Alemania y Japón, Argentina garantiza que brindará el mismo tratamiento a estos países que a China, país al que también está pagando deuda. Y mientras la riqueza mundial no se frena con la pandemia, aumenta en un 7,4% en 2020 y deja 5,2 millones de nuevos millonarios. Se agrava también en el año del COVID la brecha entre pobres y ricos. Así consta en el informe que ha publicado Credit Suisse, que recoge además que el número de superricos con más de 50 millones de dólares de patrimonio han aumentado casi un 25% en 2020.
Y ya en España se adelantan las rebajas de verano. Hoy comienzan de forma online y mañana muchos comercios abrirán sus puertas con descuentos. El sector enfoca la temporada con optimismo moderado. El entusiasmo por el fin del estado de alarma, el ahorro embalsado durante los meses de confinamiento y la llegada del verano serán alicientes para incrementar las compras, pero podrían no ser suficientes. Los estudios apuntan a un incremento de las ventas, sin embargo, estas aún estarían entre un 20 y un 30% por debajo de lo recaudado en 2019. Y entramos ahora en uno de los temas que más ha dado que hablar, el precio de la luz. Hacienda dejará de ingresar entre 900 y 1.300 millones de euros por la rebaja de impuesto que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. Escuchamos a Cristina Herrero, presidenta de la AIREF. Y en un primer cálculo rápido respecto al impacto que podría tener, el impacto anual que nos sale sería una reducción en la recaudación de unos 1.300 millones. Es verdad, 1.300 millones. Es verdad que esa rebaja podría suponer un aumento en la demanda, con lo cual a lo mejor podríamos estar hablando de una horquilla entre 1.100 y 1.300 millones. El Gobierno se plantea abordar la rebaja del IVA del 21 al 10% y suspenderá el 7% del impuesto de producción eléctrica. La ministra del ramo, María Jesús Montero, ha explicado que de este monto unos 400 millones de euros corresponden al impuesto de producción eléctrica, que por su propia naturaleza y al estar afectado al sector eléctrico no implica ningún tipo de daño para las cuentas públicas. El Tesoro emite 8.000 millones de euros en un bono a 10 años tras alcanzar una demanda de 74.000 millones. La nueva referencia se ha emitido con un cupón del 0,5%, una rentabilidad del 0,542% y vence el 31 de octubre del 2031. Así, el coste de la financiación obtenida hasta la fecha en 2021 se sitúa en el 0,01%, lo que permite que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro siga cayendo y se sitúe en el 1,66%. Acciona confirma que cuenta con el apoyo suficiente para cubrir la OPV de la salida a bolsa de Acciona Energía, en concreto el 15% de la filial de Renovables. En el comunicado enviado a la CNMV, la compañía destaca que, según la información remitida por las entidades coordinadoras globales, las propuestas no vinculantes de compra de acciones recibidas de inversores cualificados hasta la fecha son suficientes para cubrir el volumen inicial de la oferta pública de venta, más de un 15% objeto de la opción de sobreadjudicación de acciones. Renfe ha puesto en marcha esta mañana su tren low cost de alta velocidad Hablo, una apuesta con la que pretende competir en los viajes de bajo coste. Un estreno que estaba previsto para abril del año pasado, pero tuvo que aplazarse por la pandemia del COVID-19. Arranca así esta nueva apuesta de Renfe con 4 circulaciones diarias entre Madrid y Barcelona y los billetes parten de un precio de 7 euros por trayecto. Bestinver anuncia la colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 1,68 millones de acciones de laboratorios farmacéuticos Rovi Sociedad Anónima, representativas de aproximadamente un 3% de su capital social. El importe de la colocación ha ascendido a un total de 87,88 millones de euros, siendo el precio de venta unitario de 52,25 euros por acción. Amazon es la marca más valiosa del mundo, seguida de Apple. Así lo refleja un ranking global publicado por Kantar, un logro conseguido después de que el valor de su marca aumentara un 64% hasta los 683.900 millones de dólares. El segundo puesto es para el gigante tecnológico Apple, que ha sido valorado en 612.000 millones de dólares, un proceso en el que tanto Amazon como Apple se han convertido en las primeras marcas en alcanzar el $500 millón.
Y Microsoft logra una valoración también de 2 billones de dólares, un hito conseguido después de que las acciones de Microsoft alcanzaron un máximo intradía de 265,79 dólares en las operaciones del martes, lo que le dio a la empresa una valoración ligeramente superior a los 2 billones de dólares. La nube ha sido un factor clave en el reciente crecimiento de Microsoft. Los ingresos totales de este segmento alcanzaron los 17.700 millones de dólares en el tercer trimestre. La Unión Europea ha abierto una investigación contra Google. La razón es el negocio de publicidad del gigante de Internet acusado de constituir un monopolio. Google percibe más de una cuarta parte del gasto en publicidad online y es la que más ingresa del mundo por este negocio. Su facturación por anuncios asciende a los 147.000 millones de euros anuales y además la compañía controla la mayoría de herramientas de posicionamiento. En página de información sobre la pandemia, Sanidad registra 4.040 nuevos casos y 30 fallecidos. La incidencia permanece en 92, apenas unas centésimas menos que ayer. Sigue a la baja también el número de hospitalizados, que bajan casi un 5% respecto al día anterior. Casi el 50% de la población, el 48,9% concretamente, tiene inoculada una dosis de la vacuna, mientras que algo más del 30% tiene la pauta completa, casi 14,5 millones. El Consejo de Ministros aprobaba ayer la compra adicional de 2 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, que llegarán a España entre finales de este año y 2023. Con este pedido se llega a la cifra de 26 millones de vacunas adquiridas. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Qué tal, amigos allá en España? Muy buena tarde. Pues como ya saben, estamos a mitad de la sesión, estamos en terrenos positivos. Rapidísimamente les comparto, como siempre, cómo está el índice de precios y cotizaciones. Estamos 0.47 arriba. ¿Quién va liderando los sectores que están en este índice? Bueno, la parte del sector bancario con Banbajío con 2.57 arriba. Peñoles, esta industria de extracción de minerales, con 2.44 arriba. Recordemos que hemos hablado muy pronunciadamente del impacto que ha tenido estos últimos meses, este rally alcista que ha tenido las industrias de extracción. Y finalmente Gruma con 1.97 arriba. Nosotros que esta industria de transformación de consumo, si lo queremos ver así, tortilla y todos estos bienes de consumo alimenticios, Gruma está con 1.97 arriba. Fuera del índice de precios y cotizaciones, mis queridos amigos, pues está liderando ahí Grupo Bursátil Mexicano con 4.28 arriba, y el sector de fibras, todos los fideicomisos, recordemos que la administración de inmuebles con 2.80 arriba. Y la verdad es que estoy muy contento, mis queridos amigos allá en España, Manuel, por nuestro invitado, porque pues ahorita se darán cuenta de qué calibre lo tenemos. Así es, José Ricardo. Eleodoro Ruiz, presidente de la Comisión de Administración de Riesgos de la Asociación de Bancos de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en España, muy buenos días aquí en México. Un gusto saludarlos, agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. El placer es nuestro. Quería preguntarle, ¿cuáles han sido las principales estrategias de apoyo de la banca en México hacia sus acreditados durante esta pandemia? Sí, es una excelente pregunta porque realmente por primera vez el sistema financiero no ha sido el principal problema derivado de una crisis como la que estamos viviendo. Las dos principales medidas que se han tomado en México, en la región en general, en Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo, han sido fundamentales. La primera es el diferimiento de pagos, es decir, esperar el choque del confinamiento al reducirse la demanda de productos y servicios y el momento en el que se genera el desempleo, se genera un diferimiento de pagos en toda Latinoamérica
y prácticamente en todo el mundo hasta por medio año. Este momento de espera fue clave para esperar el surgimiento de las vacunas. Y el segundo punto que ha sido fundamental, la segunda acción clave, ha sido una oportuna reestructuración de todos los, sobre todo empresas pequeñas y medianas, reestructura de sus créditos oportuna para todos aquellos que han tenido viabilidad. Esas son las dos principales medidas: el gran diferimiento de pagos y una oportuna reestructura de los créditos. Eleodoro, quería preguntarte, sobre todo en la última reunión que se tuvo de la Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda estuvo platicando sobre esta necesidad de trasladar esta tasa de Banco de México para los acreditados. ¿Cómo van en esa tarea, Eleodoro? Es un punto muy importante que está ocurriendo en toda la región. Como comentas, la reunión que se tuvo del Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México con el Banco Central y también con la Secretaría de Hacienda, con el Ministerio de Hacienda aquí en México, ha tendido a buscar acuerdos que permitan de alguna manera estabilizar las tasas y lograr una disminución todavía mayor. Recordando que estamos en niveles históricamente bajos en las tasas en nuestro país, en México. Hoy día podemos conseguir créditos hipotecarios con tasas de un solo dígito. Probablemente en Europa esto les suene muy alto, pero tener créditos a tasas del 7% de interés a 20, 25 años de plazo en nuestra región no es común. Normalmente hablamos de tasas de 2 dígitos. Y las medidas que las autoridades financieras en México están tomando prácticamente en toda la región, se está haciendo, es tratar de reflejar los acuerdos internacionales de Basilea en el establecimiento de los requerimientos de capital. El capital es, digamos, la parte fundamental del requerimiento para cubrir los riesgos de impago de los créditos, y se está logrando llegar a acuerdos para que se implementen lo antes posible los requerimientos y los ponderadores que Basilea establece, y esto reconoce la calidad crediticia de las personas y permite que todos los acreditados de la banca que son clientes cumplidos puedan acceder a tasas muy favorables. Hay un gran avance. Yo te diría que dentro de la competencia de la banca hay diferentes ofertas de los diferentes actores, de los diferentes bancos. En mi caso, como director de riesgos de Banco Afirme, hemos logrado prestar a tasas de un solo dígito, y está la oferta permanente para todas las personas que tienen un buen historial crediticio. Es un avance. La semana pasada, Ricardo amplió, tuvimos la reunión del Comité de Riesgos de la Federación Latinoamericana de Bancos. Fue virtual, pero nos reunimos prácticamente 17 países de la región, los representantes de nuestros países, y esta es una tendencia que está ocurriendo en toda la región. Prácticamente la estabilidad de tasas ha permitido el acceso al crédito, y la recuperación de la crisis sanitaria, el avance en la vacunación ha permitido la reactivación de la economía. Así es que no es solo la disminución en las tasas que afortunadamente se está dando, sino también la estabilidad y el retorno a las actividades de la economía. Mucho tiempo, pero me gustaría preguntarte cómo vamos en México en materia de mora. ¿Cómo están las carteras pues ahora sí que por crédito, por sector? ¿Nos puedes dar un estimado aproximadamente de cómo vamos en ese aspecto, Eleodoro? Claro que sí, Ricardo, y no les voy a dar estimado, les voy a dar el número exacto, porque los tengo aquí a la mano precisamente. Fíjate que la gran preocupación que se dio en el sistema financiero en el mundo y en México en particular era que este choque de desaceleración de impacto en la economía iba a provocar carteras vencidas muy importantes. Les puedo decir que uno de los principales factores es precisamente el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía. En nuestro país hemos tenido en los últimos 40 años 7
contracciones de la economía. La más importante había sido 1995, con una contracción del 6.3, y le seguía 2009, la crisis subprime, con 5.3 de contracción en el PIB. En esta crisis, en esta pandemia, la contracción fue de 8.5%, la más grande que hemos tenido en los últimos 50 años prácticamente. Afortunadamente, las medidas oportunas que se tomaron han permitido que el comportamiento de la mora esté muy por abajo de lo esperado. Es decir, mientras que en la crisis del 95 o en la de 2009 la mora se incrementó en 95 3 veces y en 2009 se incrementó al doble, ahora apenas se ha incrementado el índice de morosidad de toda la banca en México de 2 a 2,6%. Ha sido un incremento importante, pero muy lejos de lo que esperábamos que se podía duplicar. El resultado en términos generales es muy bueno. En particular, lo que tiene que ver con el crédito a la vivienda, el crédito hipotecario, extraordinario. Ha seguido creciendo a pesar de la pandemia y con moras realmente muy bajas. Por eso se ha expandido el crédito hipotecario. El crédito a empresas sigue estando ahí y la mora prácticamente se mantiene estable. En crédito al consumo ha habido un ligero incremento que es el principal factor, muy natural por la crisis, pero definitivamente a niveles muy por abajo de lo esperado. Afortunadamente, esta crisis ha impactado la mora de manera muy ligera por las medidas oportunas que se tomaron. Eleodoro, la parte sobre todo que vieron en esta convención que hubo la semana pasada, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son los mitigantes de riesgo más importantes que analizaron, pues obviamente para prevenir próximas crisis y tener salvaguardado todos los requerimientos de capital del sistema financiero, no solo en México, sino en Latinoamérica? Por favor, Eleodoro. Sí, son dos, digamos, las preocupaciones y lo que nos ocupa toda la región. El primer riesgo y amenaza importante es la ciberseguridad. El incremento de los crímenes cibernéticos es el principal punto. En todo el mundo ha habido un incremento en esto a raíz de que la actividad, el confinamiento nos ha llevado a realizar más transacciones electrónicas y la actividad se ha incrementado, también la actividad ilegal en ese sentido. Entonces, la principal preocupación es establecer mecanismos de comunicación que permitan identificar todas las fuentes de actividad ilícita para evitarla y estar comunicados en toda la región en ese sentido. La segunda preocupación es algo natural y es algo que se está dando por la transformación digital que estamos viviendo en el sector financiero. No nos había llegado el choque tan fuerte. En Europa se tiene avanzado mucho el moverse hacia lo que es el servicio de Open Banking. En Latinoamérica apenas estamos recibiendo la transformación. Más allá de la implementación digital del proveer productos y servicios financieros a través de la tecnología, ahora es el proporcionar de manera abierta a los clientes que así lo soliciten la información de su transaccionalidad, sus datos financieros, para permitirle acceder a precios mejores, a ofertas mejores de crédito y de ahorro, desde luego. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora la banca. El primero es una amenaza de peligro que tiene que ver con la ciberseguridad y el segundo es la capacidad de transformarnos no solo para adaptarnos a esta era digital, sino tener la eficiencia para poder atender a los clientes a través de Open Banking, que es la tendencia en el mundo. Que por cierto ya tuvimos a José María Sobrevía para platicarnos de todo el contexto en Latinoamérica sobre esta adaptación a la fintech. Y sobre ese contexto, Manu, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? Así es, señor Eleodoro, quería preguntarle si en esa reunión se habló del uso de los criptoactivos. Sí, efectivamente se tocó el tema, sobre todo porque uno de los asistentes, su presidente acababa de emitir un decreto. Asistentes de la República del Salvador, estaban los bancos muy preocupados precisamente porque el presidente Bukele de El Salvador había dado el decreto de que se podía utilizar como moneda de uso corriente el Bitcoin.
y los bancos no están preparados para manejarlo. De hecho, la tendencia a nivel mundial es que las monedas virtuales no sean de uso corriente por los bancos centrales y por los bancos comerciales. La tendencia es que primero los bancos centrales puedan emitir monedas estables, monedas digitales estables, es lo que llama el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, el BIS, que es al que me refería yo hace un momento con lo de Basilea. Ellos están buscando establecer criterios que permitan darle estabilidad a la moneda. El tema es preocupante porque El Salvador no está preparado para el manejo de esto. Nos comentaban los compañeros de República del Salvador que simplemente para poder manejar $1 en Bitcoin les implicaba tener de capital $1.50. Es decir, un costo mayor que el activo que se iba a manejar. Y no están preparados definitivamente para manejarlo. Va a ser un choque muy importante en la región y en general los bancos no se van a mover al uso de criptomonedas hasta que existan las reglas y el uso de criptoactivos. Sin embargo, esta es una realidad que llegó y tarde o temprano va a ocurrir. Así es que estaremos viendo lo que las autoridades internacionales dicen y sobre todo viendo que surjan estas monedas estables y no con la volatilidad que tienen las criptomonedas como la que ya hemos mencionado de Bitcoin. De verdad que es todo un agrado siempre platicar contigo y que pues ahora sí nos compartas toda esta información de primera línea y sobre todo con todo este tema de mitigantes de riesgo tan actuales y con la parte de tecnología de la mano. Eleodoro Ruiz, presidente de la Comisión de Administración de Riesgos de la Asociación de Bancos de México, muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global y en Negocios TV. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Eleodoro, muchas gracias. José Ricardo, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, amigos.